Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra verlos. Vamos a iniciar nuestra reunión. Espero que vengan con el anhelo de buscar su palabra, de aprender y conocer más la naturaleza de Dios. Yo creo que vamos a empezar colocando este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece? Cerremos los ojos y oremos. Dios, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Lo colocamos en tus manos. Tus planes, Dios, y tus propósitos, el hombre no los puede contener en su corazón ni en su mente, Dios. No sabemos cuáles son tus propósitos, cuáles son tus planes, Señor. Pero aquí estamos, Dios. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que prepares nuestros corazones, que nos limpies con tu sangre también. Limpia nuestras vidas, Señor, que nuestras mentes sean renovadas a la luz de tu palabra, sean transformadas con el poder de tu palabra, Dios. Bendice este tiempo, que podamos recibir tu palabra, Dios, con un corazón contrito, humillado, Dios. Y hoy nos acercamos a ti, clamando por tu misericordia, por tu bondad, clamando por tu amor, por tu piedad, Dios. Gracias, Señor, por este día, gracias por las personas que vienen, gracias por lo que estás haciendo con la comunidad latina en este lugar, Dios. Que seas tú tocando los corazones, que seas tú trayendo la verdad, la única verdad en tu palabra, Dios, a cada corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y amén. Hoy nos corresponde el Salmo 93. Por favor, busquen en sus Biblias el Salmo 93. Vamos a leer el Salmo 93. Es un salmo muy corto, pero importante para nuestras vidas. Dice así: El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Las torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas, tus testimonios son muy fidelignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Bueno, como es de costumbre, vamos a tener nuestra oración corporativa. Normalmente nosotros en este momento acostumbramos a tener un tiempo de oración. Cada uno en su lugar puede orar por alguna petición en especial. Si lo quiere hacer en voz alta, lo puede hacer. Si no, yo voy a tomar la oración para finalizarla. Amén. Entonces, cerremos los ojos y vamos nuevamente a orar y colocar ese tiempo en Dios. Padre, gracias, Dios, por estos tiempos, Señor. Bendito eres tú, Dios, como dice tu salmo, Señor. La santidad conviene a tu casa, Dios, y queremos pedirte que tú santifiques tu casa, Señor, que santifiques cada corazón. Límpianos con tu sangre, oh Dios. Pedimos, Padre, que tu palabra sea revelada, tal cual, Dios, tú la escribiste, tal cual está, Señor. Que no sea modificada, Dios. Que por el contrario tu Espíritu, Señor, sea revelando tu palabra, Dios, en cada corazón, en cada mente, Padre. Y te pedimos, Dios, que
Que nuestros corazones estén prestos y dispuestos, se inclinen y se gocen en buscar tu palabra, en buscar tu presencia, en la oración, Señor, en las cosas santas, en las cosas eternas, Dios. Que nuestro corazón no se incline por lo que ven en el mundo, sino que nuestro corazón se inclina, Señor, por las cosas eternas, por lo que realmente es valioso para nuestras almas. Trae salvación, Dios, a este país, trae salvación a Estados Unidos, trae salvación a este estado de Carolina del Norte, trae salvación, trae tu verdad a cada vida, Dios. Trae la verdad a cada vida, Señor, cada persona que anhela tu verdad, Dios. Hay muchas personas que están buscando y anhelando tu verdad, anhelando esperanza para su vida, anhelando una luz en medio de la oscuridad, Señor. Y hoy te pedimos por estas personas que puedan llegar a tus pies, que puedan escuchar tu palabra, Dios, la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Señor, por cada familia, Dios, que vive en oscuridad, que tu palabra sea la luz, Dios, que ellos necesitan en este momento. Te pedimos por cada hogar, Dios. Te pedimos por las personas latinas que viven en este estado, Señor, por las personas latinas que viven en Nax, en Kitty Hawk, en Kellyville Hills. Te pedimos por cada uno de ellos, Dios. Te pedimos que tu presencia, que tú traigas salvación, Dios, a cada persona, Señor. Que si ellos están caminando por el pecado, por la maldad, Dios, de este mundo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo convenciéndoles, Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo salvación a sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús, prepara, Señor, tu iglesia para que pueda discipular, para que pueda dar alimento a tu pueblo, Dios. El verdadero alimento, Señor, que es tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por los méritos tuyos, Dios, de tu poder y de tu gracia. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Se han estado repasando el estudio en Génesis 5, hemos empezado desde comienzos de Génesis. Hoy nos corresponde Génesis capítulo 5, versículo 15 al 32. Y ustedes recordarán que nosotros continuamos en la genealogía que comenzó en el principio, ¿sí?, de este capítulo. Recordarán la semana pasada que estudiábamos sobre los registros familiares de los descendientes de Adán, y teníamos información sobre Caín y Abel, ¿verdad? Pudimos estudiar el desarrollo de la vida de Caín, que nos impactó bastante, ¿verdad? Todo lo que ocurrió entre estos dos hermanos, hijos de Adán, los primeros hijos de Adán y de Eva. Como sabemos, también Abel fue asesinado por Caín, ¿sí? Entonces los hijos de Caín lo siguieron en sus malos pasos. Los hijos de Caín siguieron esa naturaleza pecadora de Caín. Pero en el comienzo de ese capítulo vemos que ellos tuvieron un tercer hijo llamado Set, ¿sí?, que les fue entregado en lugar de Abel. Y hemos estado siguiendo la línea de los hijos que descendieron de él. Hoy vamos a empezar leyendo en la mitad de la genealogía, continuando con Mahalalel. Vamos a leer, por favor, tomen sus Biblias y ábranlas abra su Biblia en Génesis 5, versículo 15 al 32. Entonces dice así la palabra de Dios, dice: Y Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared.
Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Y Jared vivió 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Jared fue de 972 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró Noé hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con estas etapas de la vida, ¿no? De estos personajes que sin duda pues hemos aprendido, ¿no? Muchísimo en estos últimos domingos. Hemos aprendido bastante, a pesar que son muchas veces pues hay unos registros, ¿no? Unos años, hay unos números, pero que hemos visto que aún en estos registros Dios nos habla. ¿Alguna vez tú has pensado en las etapas de la vida? ¿Cierto que sí? Hemos pensado muchas veces sobre el nacimiento, la infancia, cuando se es padre, cuando ya se entra a una edad adulta, la vejez y por último la muerte. Y nos preguntamos, yo quiero que tú te preguntes en qué etapa te encuentras ahora, ¿no? ¿En qué etapa está tu vida? ¿Cuál será tu próxima transición? ¿Cuál va a ser el resumen de tu vida? ¿Sí? ¿Serán simplemente la transición a las últimas etapas ya mencionadas? Y es importante que evaluemos y examinemos esto, ¿no? Los nombres de tus hijos, de tus padres, ¿sí? Todos estos datos muchas veces rondan nuestra cabeza, ¿verdad? Y como lo mencionamos antes y ya lo leíamos, estamos retomando en esta genealogía una especie en mitad de camino. Hay un total de 10 nombres, ¿sí? En el registro de esta familia, y el verso 15 nos presenta a Mahalaleel, ¿sí? Quien es la quinta generación de Adán. A partir de Adán hasta Mahalaleel estaríamos contando la quinta generación en esta familia. Y podemos ver en el verso 15 que la mayoría de estos hombres solo nos dan información básica, ¿no? Son datos que, como ya analizábamos antes, y en tiempos atrás, personalmente yo leía esto a toda carrera, ¿no? Digamos que como que yo no le veía mucha importancia a todos estos datos,
En el versículo 15 habla de Mahalalel, que tenía 65 años y engendró a Jared, ¿sí? Mahalalel engendró a Jaled. Jaled tenía 162 años de edad cuando engendró a Enoc. Y son los datos. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc y engendró a otros hijos e hijas, ¿sí? Y ese es el mismo patrón que hemos venido viendo, que hemos venido estudiando mejor en el Génesis, y es la repetición de ciertos datos, ¿no? Se proporcionan datos importantes como la edad. El primer dato importante es la edad cuando su primer hijo nació. La vida posterior, el hecho que tuvo otros hijos y la edad al morir, ¿sí? Esto es como cíclico, ¿no? Es la repetición en estos relatos, en estas porciones de la Biblia. Lo vimos en cada nombre hasta este punto, comenzando desde Adán hasta este momento, son repeticiones, son las mismas repeticiones. Y primero que todo, estos hombres parecen muy mayores, ¿no? Según nuestros estándares de hoy en día. Su primer hijo pues lo tenían en una edad bastante avanzada, ¿cierto? Y vivieron, porque pues eran personas que vivían muchos años, ¿sí? Eran personas que vivían bastantes años. Y aquí podemos ver en este cuadro, en la primer columna vemos la edad cuando fue padre, y en la segunda columna pueden ver los años vividos, ¿sí? Y pues es impactante ver por lo menos Jared a los 162 años tuvo su primer hijo, ¿verdad? Bueno, digamos Enoc sí fue pues relativamente joven, ¿no? Para nuestra época, 65 años que tenga un hijo, no, yo creo que no se da, ¿no? Mucho en nuestra época. Pero digamos que fue el más joven en tener hijos. Matusalén 187, Lamec 182, y Noé, pues Noé digamos sí, sí llegó a un tope, ¿no? A sus 500 años tuvo su primer hijo, ¿no? Es bastante impactante, pero es glorioso también poder extraer de estos registros, poder extraer enseñanza de parte de Dios para nuestras vidas. Y Noé precisamente es diferente, ¿no? Y Noé abarca 4 capítulos más adelante, que en otros domingos vamos a poder estudiar más a fondo y con más detenimiento. El hecho que Noé, en el capítulo 9, dice que Noé vivió 950 años y luego murió. Digamos que Noé también se aplica los mismos registros, ¿no? La edad que tuvo, los hijos que tuvo también, y a la edad que él murió. Y es el mismo formato también para Noé. Ahora, como lo mencionamos la semana pasada, algunas personas se preguntan acerca, yo creo que ustedes se están preguntando acerca de esta larga esperanza de vida, ¿no? ¿Cómo es posible que estos hombres hayan vivido tanto tiempo, ¿no? Hayan vivido tantos años, y qué es lo que nos dicen estos números, qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y como lo prometimos la semana pasada, vamos a dedicar más tiempo en esto, y yo quiero que por favor ustedes presten muchísima atención, porque pues todos estos registros tienden como de pronto a aburrirnos, ¿no? En la lectura, pero son bien importantes. La edad de cada uno de estos hombres nos dicen que vivieron hace mucho tiempo. Todo el capítulo 5 cubre un periodo de 1656 años antes del diluvio, ¿sí? Y las edades de estos hombres, junto a la repetición, tuvieron
o sea, son el mismo formato, ¿no? Junto a la repetición de los mismos datos, tuvieron otros hijos e hijas. Y podemos empezar también a ver cómo se empezó a poblar toda la tierra en estos periodos de tiempo, ¿no? Vuelvo y lo repito, un periodo de 1656 años, ¿sí? Antes del diluvio. La otra cosa que nos muestra en estos largos periodos de vida es que la degeneración física causada por el pecado es gradual, ¿sí? Tuvo un efecto gradual, tuvo un efecto paulatino, fue poco a poco que el pecado que ingresó por parte de Adán empezó a degenerar físicamente las vidas en esta época. Hoy conocemos una vida humana mucho más corta, ¿verdad? Hoy conocemos que nuestras vidas no son tan largas, ¿no? Y incluso Moisés escribió en el Salmo 90, dice Moisés en el Salmo 90, ¿cuáles son los años de la vida de un hombre? Son 70, 80 a lo mejor, incluso si somos fuertes, ¿no? El mismo Moisés ahí ya empezó a mostrarnos que indudablemente la vida de las personas se iban a cortar, ¿sí? Producto del pecado, producto de separarnos de Dios, que esto iba a ser gradualmente un efecto en las vidas. La duración de estas vidas han hecho que algunas se pregunten si son números reales o si son datos o números simbólicos, pero la palabra de Dios es verdad, ¿no? Y nada es por casualidad, nada está escrito ahí porque sí, sino que todo tiene una razón de ser, nada es falso, ¿sí? No tiene errores, la palabra no tiene errores y tenemos que confiar en esa fidelidad de la palabra de Dios. Por tanto, no hay razón para pensar que estos sean sucedades reales, ¿sí? Y algunos han tratado de explicar que esto surgió en un año donde pudo haber sido contado como un periodo de tiempo más corto en aquel entonces. Sin embargo, la cronología del diluvio en los capítulos 7 y 8, cuando nos muestra que la Biblia supone un año de 360 días. Entonces los años que estamos discutiendo en este momento aquí son prácticamente idénticos a los tiempos nuestros, ¿no? Es la misma cantidad de números de días en un año, son idénticos a lo que hoy en día nosotros conocemos y vivimos, ¿verdad? También han sugerido ciertos estudios que las generaciones están siendo omitidas, ¿sí? Obviamente, digamos, por tanta cantidad de años en cada persona, ellas están siendo dejadas a un lado, entonces el número de años cubre la vida de varias personas, ¿sí? Y esto no, pues digamos que no es probable porque la lista comienza con Adán e inmediatamente nombra a Set, el cual es descendiente directo de Adán, ¿sí? Entonces digamos que se nombra uno por uno y se cuenta la historia de cada descendiente, ¿verdad? Y termina con Noé, quien es descendiente directo de Lamec. Seguimos por Sem, por Cam, por Jafet, que son propios hijos de Noé. Por lo tanto, digamos que lo que debemos asumir acá es que se trata de una lista ininterrumpida y sin espacios, ¿sí? Y finalmente, algunos han sugerido un propósito simbólico teológico en los números, ¿sí? Los 365 años de Enoc, los años vividos de Enoc, 365 años, coinciden con el número de días de un año solar. Y los 777 años de Lamec son un triple 7, ¿sí? Una tripleta perfecta, que es muy significativa, es muy importante teológicamente hablándolo,
porque es aquí donde vemos que Dios le dijo a Caín que sería vengado 7 veces, ¿sí? Vamos a mirar cuál es el triple 7. Primero comenzó cuando Dios le dijo a Caín que iba a ser vengado 7 veces. El malvado Lamec, descendiente de Caín, dijo que será vengado 77 veces. Entonces aquí ya vemos, si tú unes estos 3 números, pues dan los 777 años que vivió Lamec, ¿sí? Entonces Lamec profetiza la liberación de Dios y va a descansar con sus padres después de los 777 años en ese momento. Y para un oyente hebreo, consciente de todos estos números, de todo este registro, es de suma importancia, ¿sí? Va a llamar la atención, sobre todo en la vida de Lamec, ¿no? Por esos 777 años. Había un hecho también en contraste entre él y el hijo de Caín, ¿no? Entre Lamec y Lamec y Caín. Y había dado una sensación de plenitud y perfección el retrato de la vida de este hombre, ¿sí? Entonces, dado que otros números tienen poco o ningún significado especial, podemos ver que todos ellos se informan con precisión, ¿sí? Los 969 años de Matusalén murió y este era el año del diluvio, ¿sí? Y los 777 años de Lamec murió 5 años antes del diluvio. Entonces, si ustedes se fijan y miran detenidamente, son números simbólicos y muy importantes, ¿no? Porque a los 777 años, que fue lo que profetizó, ¿sí? Dios, murió Lamec 5 años antes del diluvio, ¿verdad? Y Matusalén murió a los 969 años en el año del diluvio, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto presente. Bueno, yo creo que ustedes también se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Todo este estudio de números y de registros, ¿qué significa todo esto para mi vida? Y bueno, y lo primero que tenemos que ver acá es la confiabilidad de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es exacta, es verdad. La palabra de Dios es totalmente confiable, ¿sí? La palabra de Dios, puedes llevar la palabra de Dios a un banco, ¿sí? Y es verdad y es confiable, ¿no? No va a ser rechazada en el banco, porque es totalmente fiel. Bueno, hay dos verdades importantes que quiero que ustedes se lleven, y es: la muerte es el resultado del pecado de Adán, ¿sí? Y la muerte ha pasado a cada uno de sus hijos. Digamos que esto también es un patrón que también se repite, ¿no? Y que es importante que lo tengamos presente, cómo el pecado resultó producto cómo la muerte resultó producto del pecado, y cómo la muerte ha pasado de generación en generación, ¿no? A través de los hijos de cada uno de ellos, la muerte es el resultado del pecado de Adán y ha pasado a todo ser humano. Desde Adán todos morimos. No importa cuánto tiempo vivas, si es corta, si es larga nuestras vidas, el resultado físico sigue siendo exactamente igual, ¿no? Y hace 8 días hablábamos sobre la muerte, ¿verdad? Y qué tan importante es que desde los púlpitos se hable también de la muerte, ¿no? Porque es una realidad que tenemos que analizar. Todos pecaron. Romanos 3:23 dicen: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte.
Romanos 3, 23. La única interrupción que vemos del ciclo continuo de la muerte viene con Enoc. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 22 dice que Enoc caminó con Dios. Y esto, aquí es donde vamos a prestar también suma atención en la vida de Enoc. Su vida contrasta marcadamente con el séptimo miembro del linaje de Caín, el malvado Lamec, conocido por su inmoralidad y violencia. Hace 8 días también estudiábamos cómo Lamec inclinó su corazón a la maldad, inclinó su corazón al pecado, a la violencia. Pero por otro lado también vemos la diferencia en Enoc, ¿no? Dice que caminó con Dios, versículo 22 y el versículo 24 repiten que Enoc caminó con Dios, ¿sí? La doble anotación aquí es un hecho muy significativo, tal como lo hizo Adán antes de su pecado en el jardín y como lo haría Noé más tarde en Génesis 6:9. Enoc caminó con Dios. Yo quiero que se lleven muy bien este fragmento de Enoc, porque dice que los demás, o sea, lo que podemos sacar acá es que los demás vivían, ¿sí? una vida normal, pero Enoc dice que Enoc caminó con Dios, y es la diferencia. No implica, aquí no estamos hablando de perfección, aquí no estamos hablando de una vida perfecta sin pecado, sino más bien una dedicación al Señor, a sus propósitos, a sus caminos, que es una realidad. Lo que significa, es una realidad que no caminó con Dios, y lo que significa es una dedicación, y el nombre de Enoc significa eso, dedicación, ¿sí? Y también incluye esta frase que Enoc caminó con Dios, que Enoc experimentó comunión con Dios. Ahora, lo que debemos anotar aquí en la frase de Enoc caminó con Dios, reemplaza la palabra vivió, porque los demás hombres aquí citados dicen que vivió, tal persona vivió, ¿sí? Pero acá se nos dice que no caminó con Dios. Y esto hace una diferencia abismal, ¿no? Entre vivir y caminar, ¿sí? Simplemente avanzando, uno puede vivir simplemente día a día, o hacer lo que Enoc hizo, que fue caminar con Dios, ¿no? Cultivar una relación con Dios, dar paso a paso para acercarme a Dios, ¿sí? Y yo quiero leerles la definición de lo que significa caminar con Dios, por Matthew Henry. Dice que caminar con Dios es piedad, ¿no? La piedad, dice él textualmente, la piedad es caminar con Dios, la cual muestra la reconciliación con Dios, pues dos no pueden andar juntos si no estuvieren de acuerdo, ¿sí? Tienen que haber dos para poder estar de acuerdo, ¿no? O sea, Enoc estuvo de acuerdo con la voluntad y los pensamientos de Dios, y por eso él pudo caminar juntamente con Dios, ¿no? Sorprendente. También dice acá, incluyen todas las partes de una vida santa, recta y sobria. Eso significa caminar con Dios. Caminar con Dios también dice, es tener a Dios siempre delante de nosotros, actuar como estando siempre bajo su mirada, ¿sí? Es preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y en nada ofenderle. Es ser seguidores de Él como hijos amados. El Espíritu Santo dice que caminó Enoc con Dios en lugar de decidir vivir Enoc con Dios. Esta fue su preocupación y trabajo constante,
mientras los demás vivían por sí mismos, mientras los demás vivían para sí mismos y el mundo, él vivió para Dios, era el gozo de él vivir, caminar con Dios, ¿no? Esta es la definición que Matthew Henry le da sobre esta frase, ¿no? La que está subrayada, caminó Enoc con Dios. Entonces me impactaba cuando él dice que es caminar, es vivir como si Dios me estuviera viendo, nos estuviera mirando todo el tiempo, ¿no? Es tratar de agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es totalmente lo contrario a vivir para el mundo, a vivir para mis deseos, mis necesidades, mi propia vida, ¿no? Muchas veces nuestras vidas se volvieron egocéntricas y cambiamos esa forma de vivir egocéntrica y no cristocéntrica, ¿no? Nada que tenga que ver con Cristo el hombre acepta, ¿no? Ahora todo es lo que él necesita y lo que él quiere, ¿sí? Entonces yo quiero que tú escuches muy bien esto y prestes atención, que no es simplemente que estemos pasando por la vida, por vivirla, ¿no? Sino que hay que anhelar tener una relación más profunda con Dios, y que nunca en realidad hacemos nada, ¿no? Por caminar con Dios, ¿no? Por caminar y no solo vivir, que es diferente. Imagínate tú, Enoc, viviendo, caminando con Dios 300 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Muchas veces nosotros tenemos problemas con 30 minutos, ¿no? 30 minutos de oración, 30 minutos leyendo la palabra y nos da sueño, nos da pereza, ¿sí? Y es una lucha constante que tenemos. Pero Enoc, quisiera estudiar más sobre este capítulo, porque dice que 300 años caminó Enoc con Dios y es impactante. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, Jesús también dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Juan 15:4. El pámpano no puede dar fruto por sí solo. Lo que aquí se indica es una calle de doble sentido, ¿no? Cristo está en nosotros o no está en nosotros, ¿sí? Y nosotros buscando diariamente, momento a momento, poder vivir la verdad, es lo que debemos hacer, lo que debemos anhelar, vivir para poder dar fruto. Pero para eso tenemos que permanecer en Cristo. Y podemos ver, ¿no? Cuántas personas hoy simplemente se las arreglan para poder vivir, haciendo lo suyo en sus trabajos. El hombre hoy en día no le presta atención a orar, la oración, a pasar tiempo en la palabra de Dios, a pensar en la palabra, meditar en la palabra de Dios, sino que viven por vivir, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo, preocupados por nuestros propios planes, en asistir regularmente a la iglesia? Asistimos cada domingo a la iglesia y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada más allá de vivir, ¿no? Lo que mirábamos ahorita con Enoc, ¿no? Que es la diferencia de caminar con Dios a vivir en este mundo, ¿no? Y hay mucho creyente que vive cada 8 días asistiendo a la iglesia, esperando que este mundo pase, que día tras día pase, pero no hay una relación, no hay una comunión íntima con Dios. Dios nunca cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Dios nunca cambia. Cuando tú te levantas por las mañanas y piensas
que tu relación con Dios ha cambiado, no es Él, o sea, es uno mismo, ¿no? Muchas veces uno entra en esa confrontación y debemos entender primero que Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Una de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano es acostumbrarnos a esto, ¿no? Y es difícil cuando entramos en esta monotonía de ser simplemente, de vivir y de ser un cristiano más, ¿sí? Y no buscar a Cristo diariamente. Y esto es algo por lo que oro y que sea, que podamos vivir esta palabra, ¿no? Que Dios es un recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan. Hebreos 11:6 dice esto: Dios es recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan. Debemos tomar en serio a Dios, debemos tomar en serio caminar con el Señor. Entonces, yo creo que quedó claro el vivir en este mundo o caminar, como lo hizo Enoc, caminar con Dios, ¿no? Y debemos tomar en serio también la determinación que cada uno tomamos, ¿no? de caminar con Dios. Es importante que tú entres en comunión como lo hizo Enoc, y que tú entiendas que Dios te está viendo y que cualquier cosa que tú hagas es para agradar a Dios. ¿Cuántas personas aquí son padres? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres? ¿Cierto? Hoy podemos ver que hay muchas personas que y me incluyo, ¿no? Cuando me pusieron a mi hija en los brazos, viene a uno un sentido, ¿no? de responsabilidad, ¿cierto? Yo recuerdo que mi esposa, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el parto de mi primera hija, y cuando el doctor me entregó a Mía, yo la tomé en los brazos y empezó, ¿no? Empezó un proceso, verla crecer diariamente, pero también empezó en el corazón de uno ese sentido de responsabilidad, ¿no? De tener una vida, de saber que tengo que protegerla, que tengo que enseñarle acerca de Cristo, ¿sí? Y la verdad me dio un poco de miedo, ¿no? La verdad digamos que la responsabilidad, a veces yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo sé que esto de pronto, ese sentimiento que tenemos de responsabilidad cuando llegan los hijos a la vida de uno, es lo mismo que pasa con los hijos espirituales, ¿no? Muchos pueden tener la oportunidad de tener hijos, otros no los pueden tener, pero los hijos espirituales sí van a llegar, ¿sí? Y son personas que tenemos que guiar a Cristo, son personas que tenemos que discipular, ¿sí? Y ser responsable con las vidas, acercándolos a esa comunión con Dios, como lo dice en la palabra, que puedan caminar, que no vivan solamente vivir, ¿cierto? Sino que puedan caminar, puedan tener esa relación, esa comunión con Dios, y puedan conocer a un Dios verdadero, a un Dios que los va a salvar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de nuestros hábitos, tenemos que ser conscientes de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones, porque nuestros hijos están viendo eso, ¿cierto? Nuestros hijos, ellos imitan cada cosa que uno hace. Es sorprendente como una palabra que uno dice en la casa y a los pocos minutos el hijo ya lo está repitiendo, ¿sí? Y ellos están observando todo y están grabando todo lo que uno hace. Entonces, vivir una vida piadosa, no solamente para uno mismo, sino que nuestros hijos espirituales y nuestros hijos biológicos están viendo, ¿cierto?
es una decisión de eliminar el pecado, ¿sí? Ser un mejor ejemplo. Entonces digamos que uno vive en pro de no tropezar, ¿no? De no tropezar con ellas para que nuestros hijos también vivan así, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos a cargo el cuidado de un joven, hay que tomar esto muy en serio. Jesús dijo en Mateo 14, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 14. En Mateo 18:6 dice, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, le sería mejor que se colgara en el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Sí? Hay cosas peores que morir incluso de la manera más espantosa. Y lo peor es terminar en el juicio de Dios, ¿sí? Acabar siendo castigado en el infierno. Yo creo que es peor, ¿no? que morir de la manera más espantosa que uno se puede imaginar. Pero son dos cosas reales, el juicio de Dios y el infierno. Particularmente el pecado de iniciar a un pequeño en una vida de pecado es terrible, ¿no? Y es de suma consideración. O sea, tú tienes que empezar a ver cómo tú puedes llevar a tus hijos a una vida de pecado, o tú puedes llevar a tus hijos a que se acerquen, a que tengan esa comunión con Dios y que caminen con Dios, ¿sí? La descripción de la vida de Enoc difiere de los demás en dos aspectos notables. Su justicia, que ya hemos discutido la justicia, el caminar de Enoc con Dios, y la forma en que terminó su vida, ¿sí? Porque Dios, el Señor, se lo llevó, ¿sí? Y podemos aprender aquí que el ciclo de la muerte se rompe al caminar con el Señor. El ciclo de la muerte real, ¿no? De la muerte que tenemos que ser conscientes, se rompe cuando caminamos con Dios. Y esto le pasó a Enoc, ¿no? Enoc fue llevado, Enoc simplemente Dios se acordó de él y se lo llevó mucho antes que los demás, ¿no? Veíamos que los demás vivieron muchos más años, pero Enoc fue llevado por el Señor. Enoc no tuvo que pasar por la muerte, ¿sí? Sino que sencillamente Dios se lo llevó. Enoc experimentó algo que se llama el rapto. Como Elías también, ustedes recordarán que en 2 de Reyes 2:10 también se nombra que Elías fue llevado al cielo, ¿no? Y como cristianos debemos también ser conscientes del regreso del Señor. Y Enoc fue atrapado en el aire y trasladado como si fuera a ir al cielo, ¿sí? Una escena bastante impactante, ¿no? El autor de Hebreos deja claro lo que pasó. Enoc fue quitado de esta vida. En Hebreos 11:5 dice que no fue quitado de esta vida para que no experimentara la muerte. Y esto pasa porque Enoc agradó al Señor, ¿sí? Nosotros como cristianos debemos, como ya les había mencionado, debemos agradar a Dios en el sentido último que somos lavados por la sangre de Cristo. En el análisis final seremos levantados, seremos glorificados, basados en su trabajo, no en nuestro trabajo, sino en el trabajo redentor, en el plan redentor de Dios. Seremos glorificados y también seremos aceptos ante Cristo, ya que la muerte de Cristo tomó nuestro lugar, ¿no? Durante esta vida es posible que no siempre agrademos a Dios, ¿no? Muchas veces entramos en ese conflicto con el pecado,
todo el tiempo estamos en la tentación, en esa lucha constante con el pecado. Podemos caer en periodos de pecado inminente, ¿sí? Podemos perjudicar las gracias, ¿sí? La gloriosa gracia de Dios. Podemos afectar nuestra relación, ¿verdad?, a diario con Dios, y muchas veces reprochar la causa de Cristo, ¿no? Sin embargo, no podemos perder el estado de gracia al que Dios nos ha traído en Cristo. No podemos perder el estado de gracia que Dios ha colocado en nosotros. Y algunos de nosotros vamos a experimentar la muerte antes del rapto, ¿no? Algunos de nosotros podemos incluso ser atrapados en el aire cuando Él venga. Y me pregunto qué tipo de día será este, cuándo será esto, que Dios venga y nos lleve con Él. Y tú te puedes hacer esa pregunta, ¿no? Tú te puedes imaginar ese momento de que Dios te lleve, que si Cristo viene en ese momento, ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿Tú cómo vas a estar en el momento en que Dios te lleve? No sabemos en qué momento lo haga, ¿no? No sabemos cuándo Dios nos va a llevar. ¿Sí? Sin duda seremos mucho más felices de mirar al Señor a la cara en ese momento, sabiendo que no estamos bajo su juicio por nuestros pecados. Pero cómo no sentirnos felices, ¿no? En ese momento, cuando estemos cara a cara con Cristo, ¿tú cómo vas a estar? ¿En qué estado vas a estar? ¿Cómo vas a estar viviendo? ¿Cómo te va a encontrar Dios? Y es algo que tiene que confrontarnos a diario, en cada minuto, cada segundo, en ese proceso de santificación. Aunque podamos experimentar la muerte antes del rapto, y de hecho muchos cristianos ya lo han hecho, Jesús nos dice que no hay nada que temer. Él es quien nos lleva a través de ello. Entonces, cuando cerramos los ojos en la muerte, los abrimos para ver su rostro, para ver su gloria, ¿sí? Para entender que la salvación llegó a nuestras vidas. La vida de estos hombres parecen largas, ¿sí? Incluso los 365 años de Enoc, la más corta del grupo, nos parece pues, un tiempo bastante largo, ¿no? Pero ¿cuál es la duración de estas vidas en comparación con la eternidad? O sea, ni siquiera los años de las largas vidas de estos hombres se comparan con la eternidad, ¿no? Muchos de nosotros vamos a vivir día tras día. Rara vez vamos a pensar en lo eterno. Y a diario tenemos que levantarnos y pensar en lo eterno. Nosotros nos acostumbramos a vivir en lo presente, ¿no? Porque vivimos en el mundo, lo que nuestros ojos ven a diario. Pero tenemos que levantarnos a diario pensando en lo eterno. Y es una rutina, ¿no? Nos levantamos, vamos a trabajar, cenamos algo y nos vamos a la cama, ¿no? Y es un proceso que nos vamos acostumbrando a ello y no pensamos en la eternidad, en la salvación con Cristo. Muchas veces nosotros entramos en esa lucha y decimos, bueno, la vida es dura, ¿no? Vivimos quejándonos todo el tiempo, vivimos en ese conflicto de no tengo tiempo para mí, si pudiera disfrutar un poco más, si pudiera tener un poco más de horas, si pudiera estar, ¿no? Tomar unas vacaciones, ¿cierto? Y si lo hacemos, entonces volvemos al trabajo, que alguna vez fuimos a algún lado, entonces como que recordamos eso, ¿sí? Y es importante poder ver el ciclo continuo de la muerte humana, ¿no? Que realmente nosotros vamos a experimentar la muerte,
¿sí? Y nos muestra que la vida es dura a causa del pecado. Y esto es lo que tenemos que nosotros entender, que la vida es dura, que la vida trae aflicción, que la aflicción es necesaria para poder encontrarnos con Cristo. La aflicción es necesaria porque realmente nos muestra la necesidad de caminar con Dios y de tener esa comunión con Dios. Y si la vida es dura para ti, si la vida es dura para mí, esto lo único que nos está llevando es a caminar con Dios, porque es en Él donde hay esperanza. Terminamos con los versículos 28 al 32. Versículo 28 al 32, Lamé tenía 182 años de edad cuando engendró un hijo. Él lo nombró Noé, diciendo, el versículo 29 dice, y él lo nombró Noé diciendo, este nos traerá alivio del trabajo agonizante en nuestras manos, causado por la tierra que el Señor ha maldecido. Y puedes ver que nuestra única esperanza es ¿quién? Es Cristo, ¿sí? Nuestra única luz de esperanza, nuestro único descanso, nuestro único alivio para nuestras labores diarias, donde muchas veces sentimos no poder avanzar más, donde muchas veces sentimos no tener fuerzas, donde sentimos que el cansancio nos dominó completamente, es Cristo, es el que nos puede traer esperanza y fuerzas. Y Cristo llegó por la línea de Noé, ¿cierto? Cuyo nombre en realidad significa descanso. Sí, eso significa el nombre de Noé, descanso. Y a partir de ahí, eso traería libertad al mundo, a un mundo que ha sido maldito, ¿no? Que fue llamado maldito. Noé es un nombre que aparece en la genealogía de Jesús. Y lo que esto debería recordarnos son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Eso lo dijo Jesús porque Él tenía claro, ¿no?, que vamos a tener una vida dura, que vamos a tener momentos de cansancio. Y Dios está preservando su promesa en un Salvador que revertirá la maldición por pecado. ¿Quién limpiará el mundo de injusticia? ¿Quién va a pagar el precio de nuestra transgresión? ¿Quién nos va a redimir de la tumba? ¿Quién nos dará la paz con Dios y descanso? Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. Jesucristo es el que va a quitar esa carga. Es solo Cristo que va a entregar descanso a nuestras vidas. En el versículo 32 dice, Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé engendró un hijo, Sem, de quien vendría el linaje de Israel, y de Israel saldría el Salvador. Y el Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vivió entre nosotros, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, quien pagó con su sangre nuestros pecados, fue sepultado, ¿verdad?, y resucitado entre los muertos. Pero fue Él quien llevó nuestra culpa a la cruz. No hay nada en nosotros, no hay trabajo en nosotros para traer salvación a nosotros mismos. O sea, no hay nada que nosotros podamos traer para salvarnos. No hay nada que nosotros podamos aportar a la salvación. Lo único que podemos aportar a nuestra salvación es nuestro pecado, porque nuestra naturaleza es de pecado. Y yo quiero que ustedes se lleven en sus corazones que nuestra única esperanza para el verdadero descanso está en Cristo. Nuestra única esperanza para el verdadero descanso está en Cristo. Amén.
Muchas personas trabajan en esta vida engañados porque no se dan cuenta cuando van a morir, cuando va a llegar ese momento, ¿no? Y somos confrontados en esa lucha a diario de no reconocer al Señor, de no tener a Dios en nuestros planes, ¿sí? De no tomar en cuenta los propósitos de Dios y no trabajan para Él. Y me impacta la vida de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios, ¿sí? Y es lo que realmente el hombre no hace, ¿no? El hombre vive y camina para sí mismo, pero no camina con Dios. Otros trabajan por algo que no se puede ganar, que es la salvación. Muchos hacen cosas para tratar de agradar a Dios, ¿sí? El cristiano que asiste a la iglesia cada 8 días, el cristiano que ora, que lee la Biblia, pero que su corazón no está contrito, no está humillado, sino que hay orgullo, hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Y esto solamente pasa porque en realidad nunca experimentan la aceptación de Dios. ¿En quién? En Cristo. Y ya por último, otros trabajan por algo que no podemos salvar, nuestras propias vidas. La única manera de entrar al cielo, la única manera de agradar a Dios, ¿sí? La única manera de que alguien es acepto por Dios, la única manera de que alguien pueda obtener vida eterna, es entregar su vida ¿a quién? A Jesucristo. Cristo te está llamando hoy, Cristo está haciendo un llamado a tu vida, a tu corazón, de que lo aceptes, de que así como Enoc caminó con Dios, de que tú también camines con Dios. Que no vivas por vivir, que no vivas como todo el mundo lo hace, ¿cierto? Trabajan, comen, duermen, ¿sí? Sino que realmente podamos caminar con Dios. Y hoy Cristo te está llamando. Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie y terminemos con mi vida es Cristo. Pónganse de pie, por favor.